Senyors regidors municipals de l'Ajuntament de València, don José Vicente Gozálvez, doña Celia Herrero y doña Mónica Gil. Junta de Govern de los Ratpenat, ratpenatistes, valencianistes, gràcies per estar ací. Avui obrim un cicle de conferències denominat Desmuntant a l'ABL. Pretenem analitzar i destapar la seva actuació com a instrument al servici del catalanisme cultural. Contarem amb diversos especialistes que ens parlaran d'estos temes. Estos erudits nos parlaran dels mals propiciats a la nostra cultura per l'ABL, dels vicis de la seva pròpia llei de creació, o dels incompliments dels representants d'esta. L'artícul 3 de la llei de creació de l'ABL diu clarament que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que té per funció determinar i elaborar la normativa lingüística de l'idioma valencià, aixina com velar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària i la realitat lingüística genuïna valenciana. Aixina, con la normativa consolidada a partir de les normes de Castelló. I aquest és el problema. En primer lloc, no pot elaborar la normativa de l'idioma valencià una institució que no creu en l'existència de la llengua valenciana. Aquesta institució no s'ha atrevit ni a posar en el nom llengua valenciana. A més de per contentar per això el catalanisme, perquè no creu en el valencià com a idioma propi i diferenciat del nostre poble. En segon lloc, l'artícul diu que intentarà velar per l'idioma valencià basant-se en les consolidades normes de Castelló. Altra gran mentira. Estes no són normes que siguen del valencià. Són normes, una normativa, només per a substituir la llengua valenciana per la catalana. Les bases, que no normes de Castelló, són un document polític, no científic, i són les que sustenten a l'ABL. Ni les bases del 32 ni l'ABL tenen els mínims requisits per a la seva consideració i credibilitat científica. Aquestes bases, que eren provisionals, varen ser elaborades per una minoria intel·lectual ajuntar totalment del sentiment majoritari del poble valencià. Per tant, les bases de Castelló, com l'ABL, foren una autèntica motivació política. El que tots o quasi tots porten en ment era un futur federatiu en Catalunya. Per això la utilització constant del terme País Valencià. Va ser un engany als valencians que avui els catalanistes utilitzen i manipulen en el seu propi benefici. Els catalanistes no han deixat de mitificar i engrandir aquestes normes, però el seu valor institucional i oficial és perfectament nul. A soles ha servit per a cimentar l'acostament normatiu al català, que s'ha realitzat a costa de la llengua valenciana original, tal i com va dir en el seu moment el pare Fullana. Aquestes normes, aquestes bases, mai han comptat en el reconeixement de los Ratpenat, ni de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, ni de les principals entitats culturals valencianes. Totes segueixen les normes del Puig, que són les autèntiques normes de la llengua valenciana. Sánchez Guarner confessà i destapà l'engany en el seu llibre La llengua dels valencians, quan va dir i reconèixer que aquelles normes eren una adaptació en retocs de l'Institut d'Estudis Catalans.
Avui contem, per aprofunditzar en tots aquests temes, en Juanma Badenes, catedràtic de Dret Civil de la Universitat Jaume I de Castelló, professor invitat en diverses universitats per tota Europa i tot el món i membre del Consell Assessor de Cremades Calvo Sotelo. Juanma és un especialista en diverses matèries del dret, com la responsabilitat civil, la contratació civil i mercantil, la distribució comercial, l'arbitratge, moltes altres. És autor de més de 70 publicacions i llibres, acadèmic de la Real Acadèmia de Ciències d'Ultramar de Bèlgica i president del Foro d'Opinió Cívic de la Comunitat Valenciana, entre altres entitats. Juanma, que el conec bé, és un bon amic, és fonamentalment un eminent jurista, un catedràtic del dret que no se queda en la superfície de les lleis, sinó que les estudia en profunditat i analitza els diferents efectes socials buscant el seu perfeccionament i la seva contribució al bé comú. És un eminent professional del dret que s'implica en el seu saber, en el seu treball i en la seva valentia. És un pensador i erudit modern al que li agrada profunditzar en l'anàlisi del sentit i el propòsit de les coses, en la finalitat d'alcançar una societat millor i més justa. És per això, per lo que lluny de quedar-se en la seva còmoda plaça universitària, ha estat sempre dispost a pensar, repensar i implicar-se en tot tipus de qüestions socials. Des de les seues profundes idees humanistes, s'ha dedicat especialment al dret en les qüestions que afecten als valencians. En les seues pròpies paraules, en tot home existeixen dos plans, el del pensament i el de l'acció. I així posa en pràctica pensament i acció al servici de la societat valenciana i d'Espanya. Juanma, a més, a diferència d'uns altres professors universitaris, juristes i professionals de prestigi, no veu el bous des de la barrera i per això és avui regidor del grup municipal Vox en l'Ajuntament de València. Per tot això, li agraïm doblement la seva valentia de donar la primera espenta per a desmuntar a l'ABL, un dels cavalls de Troia del catalanisme en València. Com a catedràtic i com a polític, mostra així la seva gran valia i el seu provat valor. I com ell diu, el mateix fet de parlar o d'escriure en si mateixa constitueix una forma d'acció. Pues ahí estem, passem a l'acció en defensa de la llengua i la cultura valenciana. ¿Sí? Le preguntaba si me tocaba hablar a mí. Creo que sí ya, ¿no? En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes y estoy verdaderamente impresionado por dos razones. La primera en sí, por estar hablando en esta tribuna en la que me han precedido verdaderos personajes de talla intelectual, política, cultural, valencianas. Por tanto, poder estar aquí como uno más de los que han precedido en este lugar, en el uso de la palabra al que ahora está hablando, pues es todo un honor. Y segundo, también gracias, y estoy impresionado por la multitudinaria asistencia. Ayer, cuando hablábamos de la organización de este acto, José Vicente me confesaba que estaba un poco abrumado porque pensaba que no iba a poder quedar bien con todas las personas que venían a asistir hoy a este acto. Y yo pues pido disculpas, también en nombre suyo, por no tener más espacio para poderos acoger a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.
Y quiero agradecer también al presidente del Ratpenat, a mi querido amigo José Vicente Navarro, con el cual me unen muchos lazos que tienen que ver con la defensa de los valores y los principios y de nuestra tierra desde hace ya bastantes años. Da miedo pensar en tantos años que nos conocemos, José Vicente. Y bueno, te agradezco mucho que me hayas propuesto iniciar este ciclo de conferencias sobre un tema que creo que es verdaderamente importante, como tú has expuesto. Y además he de decirte que tu introducción me va a venir muy bien para lo que voy a decir a continuación. Y además quería añadir otra cosa, y es que efectivamente... Pase. Muy buenas tardes. Solís. Acabo de enterar hace 10 minutos de la conferencia. Pues muchísimas gracias por haber venido. Bueno, pues estaba diciendo que agradezco mucho las palabras del presidente del Ratpenat, no solo por lo que se refería a mi persona, que lo único que tiene que ver es con el paso del tiempo, y por ello me he podido dedicar a diversas cosas que a lo mejor pueden ser de interés para algunos, sino sobre todo porque ha introducido un tema que me viene muy bien para mi exposición de hoy. Ha estado hablando de lo que significan las bases de Castellón, las normas de Castellón, que dicen algunos, yo entiendo más que son las bases del 32, para que así de esta manera yo pueda hacer la exposición que tenía previsto hacer hoy. Porque yo voy a hacer mi exposición más que como una conferencia de carácter, por supuesto que no lingüístico, tampoco la voy a hacer desde el punto de vista político, sino que mi exposición va a ser una exposición jurídica, va a ser una exposición que se va a parecer más a un dictamen jurídico que a una conferencia al uso. Y para ello necesitaba la introducción que ha hecho el presidente del Ratpenat. Yo creo que él es una persona suficientemente autorizada para decir lo que ha dicho y además tiene el respaldo de una institución tan potente como el Ratpenat y de otras como la Real Academia de Cultura Valenciana, que ya han expuesto desde el punto de vista técnico-lingüístico los fundamentos de lo que él ha señalado. Por tanto, esto me sirve a mí como fundamento fáctico para poder hacer la exposición del dictamen oral, que es lo que voy a hacer en la tarde de hoy. Me dijeron el otro día que cuando se va a hablar de algo, lo mejor es decir desde el principio lo que se quiere decir, para que así, si hay algún medio de comunicación que quiere tomar nota, tome nota y se pueda marchar con tranquilidad a otra cosa. Pues bien, lo que yo voy a decir es que la Academia Valenciana de la Lengua es una aberración jurídica, creada por el Partido Popular, que lo único que hace es crear conflictos. Llévense ya el titular los que quieran irse y pueden coger camino. Y ahora voy a intentar dar las razones por las que pienso que esto es así. Miren, la prueba plena, la que los juristas llaman regina probatorum, del sistema probatorio español en la ley de enjuiciamiento civil, es la confesión. Es la prueba plena. Los juristas que están aquí presentes, algún decano de colegio de abogados tenemos aquí, saben que cuando alguien confiesa algo, ya prácticamente esa prueba es definitiva, es plena prueba, la máxima que se puede tener. Porque si el propio implicado reconoce los hechos que le perjudican, ya con eso lo ha dicho todo. Y como ha señalado el presidente de los Ratpenat, en los años 60 un señor llamado Sánchez Guarner, comentando precisamente las bases de Castellón o del 32, dijo que estaban directamente inspiradas en el Instituto de Estudios Catalans. Esto es prueba plena. Esto quiere decir clara y diametralmente que las normas de Castellón son catalán. Con eso ya tenemos el hecho fáctico que nos sirve para poder avanzar en la cuestión que tengo que exponer. Partimos de un hecho, que es que las normas de Castellón no son valenciano, sino que son catalán. Como reconoce Sánchez Guarner, hubo que hacer alguna pequeña modificación para que no fuera la cosa tan evidente. Pero Sánchez Guarner, en los años 60, unos 30 años después de que se produjera aquel acuerdo en Castellón de esas bases o normas o como se llame, confesó plenamente que era catalán. Bien, partiendo de esa situación,
vamos a analizar cuál es el ordenamiento jurídico valenciano que afecta a la Academia Valenciana de la Llengua. Evidentemente, en un recorrido sobre esto hay que empezar hablando del Estatut de Autonomía de Valencia, de la Comunitat Valenciana. El artículo 6, en la última reforma, dice, como casi todos los que estamos aquí conocemos, que la lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. Lo dice claramente, dice que es el valenciano. El idioma valenciano es el oficial de la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado, que es el idioma oficial de España. Dice, la Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua. En el párrafo 6 añade, la ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la administración y la enseñanza, cosa que, como veremos después, hizo la ley del año 1983 del ús y enseñament del valencià, como todos que estamos aquí conocemos claramente. Y luego viene el apartado del artículo 6 que nos implica en la cuestión de la que estamos hablando esta tarde aquí, tanto el presidente de l'Horat Penat y yo, como vosotros después en el coloquio, que dice: la Academia Valenciana de la Llengua es la institución normativa del idioma valenciano. Y aquí es donde se empiezan a generar algunos problemas, porque habla de que es la institución normativa de la lengua valenciana, del valenciano. Y claro, ser institución normativa le da un poder normativo, diferencia institución de cualquier otra que no tiene ese poder normativo. Luego, en el artículo 23 del Estatuto se produce también un hecho que tiene más trascendencia de la que parece. Dice, son también instituciones de la Generalitat la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic y Social. Esto se introduce en la reforma del Estatut del año 2006. Y es interesante tener en cuenta que aquí, en esta reforma, se introducen todas estas instituciones, unas que ya estaban reguladas en el estatuto anterior, en el estatuto original, y otras nuevas que se habían ido generando con el paso del tiempo a través de lo que los juristas llamamos la legislación ordinaria, como veremos después, entre ellas la AVL. Pero que conste, y quiero ya dejar aquí apuntado un dato que va a ser importante para el dictamen, que es que el Consell Valencià de Cultura y la Acadèmia Valenciana de la Llengua son dos instituciones de la Generalitat, pero no está ninguna de las dos por encima de la otra. ¿Qué conste esto? Ninguna de las dos está por encima de la otra. Ambas, las dos, en el Estatuto de Autonomía, según el artículo 23, tienen el mismo nivel. Están en lo que algunos dicen en plano de igualdad. Por tanto, no hay subordinación ni del Consell de Cultura a la Academia, ni de la Academia al Consell de Cultura. Y luego viene el artículo 41 de este estatuto, de nuestro Estatuto de Autonomía, que ya regula propiamente lo que es la Academia Valenciana de la Llengua, diciendo que tiene por función determinar y elaborar. Y aquí viene un matiz que pocas veces se repara en él. Dice, determinar y elaborar en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano. Dice en su caso. Hay una cierta contradicción entre el artículo 6.8 del Estatuto, que dice que la Academia Valenciana tiene la función normativa, y después el artículo 41, que es más específico, es norma especial, concreta, que dice que tendrá la función de determinar y elaborar la normativa lingüística en su caso, no necesariamente. La AVL podría, según el Estatuto, no tener esa función normativa. Esto no se ha reparado mucho. Dice, la normativa lingüística, continúa diciendo este artículo 41 de la Academia Valenciana de la Llengua, será de aplicación obligatoria en todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana. Claro, si le damos la función normativa, por lo menos que obliga a la administración. Y si no, para eso están los Mossos de Escuadra, o lo que haga falta,
lo que se tenga que llamar para obligar a que se aplique, porque a lo mejor la Guardia Civil no lo tendría tan claro. Entonces, claro, se le da la función normativa, pero según el artículo 41, en su caso, por ley podría no tenerla. Podría ser un organismo que se dedicase a velar por la conservación de la lengua valenciana, pero sin necesidad de tener esa función normativa. Por tanto, lo primero que había que ver es lo que dice el Estatuto de Autonomía. Después hay que pasar a la legislación ordinaria valenciana que trata sobre la materia. Una de las leyes a las que ya me he referido y que es importante tener en cuenta es la Ley 4/1983 de 23 de noviembre de ús i ensenyament del valencià, también molt coneguda. ¿Cuál es la función de esta ley? Pues según el artículo primero de la misma, el objetivo genérico de la ley es dar cumplimiento y desarrollar lo dispuesto, dice, en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía. Hay que entender que se refiere al artículo 7 de la primera versión de nuestro estatuto antes de la modificación producida en el año 2006. Ahora hay que entender que se refiere al artículo 6, tal y como he leído antes. Por tanto, se supone que lo que hace es desarrollar y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6, que es el fomento de la lengua propia de los valencianos según el estatuto, que es el valenciano. Por tanto, la ley de uso y enseñament del valencià lo que tiene que hacer es fomentar la lengua valenciana. Luego dice, el valenciano, reincide, es la lengua propia de la Comunidad Valenciana. Y sigue, 4. En ningún caso se podrá seguir discriminación por el hecho de emplear cualquiera de las dos lenguas oficiales. Y sigue luego en el artículo 7.1, el valenciano, vuelve a insistir, el valenciano, no dice otra lengua, dice el valenciano, valenciano, es la lengua propia de la Comunidad Valenciana, lo es también de la Generalitat, de la Administración Pública, de la Administración Local, por tanto también del Ayuntamiento de Valencia, y de cuantas corporaciones e instituciones públicas dependan de aquellas. Luego dice, el valenciano y el castellano son las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y como tal su utilización por la Administración Pública deberá hacerse de forma reglada, tal cual establezca la ley. Y dice, y en la redacción de los documentos públicos se utilizará tanto el valenciano como el castellano, o se podrán utilizar ambas lenguas, juntas o separadas, pero se podrán utilizar en los escritos administrativos los dos, pero siendo valenciano y siendo español o siendo castellano. Y ya por aquí vamos llegando al punto central de la exposición, o del dictamen, que es lo que tiene que ver con la Ley 7/1998 de 16 de septiembre. Es importante tener en cuenta las fechas, A las leyes se les ponen fechas para que se sepa cuándo se hicieron, porque el derecho está vigente, pero hay que tener en cuenta cuándo y cómo se hicieron, pero sobre todo cuándo y por quién. ¿Quién gobernaba? ¿Quién tenía el poder legiferante? ¿Quién tenía la capacidad de elaborar la norma en ese momento? Bueno, pues la Ley 7/1998 es de 16 de septiembre de ese año, claro, de creación de la Academia Valenciana de la Lengua. Y esto es interesante porque es una ley que en su artículo 3 dice: la Academia Valenciana de la Lengua es la institución que tiene la función de determinar y elaborar, en su caso, vuelve otra vez a insistir en el en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano. Aquí lo que hace es decir exactamente lo que dice el estatuto vigente, pero no es porque copie o siga al estatuto vigente, es que el estatuto del año 2006 copia lo que dijo la ley en el año 1998. No es que el estatuto diga lo que tiene que decir la ley, es al revés. Lo que hace el estatuto es que, como ya había sido creada anteriormente por el gobierno de Zaplana, ya empiezo a decir algo, la VL en el año 1998, cuando se modifica el Estatuto de Autonomía en el año 2006, por el señor Camps, que tenía la oportunidad de haber puesto otra cosa, da la casualidad que coge y reproduce lo que en el año 1996 se había dicho respecto de la creación de la AVL. Y luego dice, además de la función esta de la normativa lingüística, en su caso, así como velar por el valenciano,
partiendo de la tradición lexicográfica, literaria y la realidad genuina valenciana. Esto es muy importante, la realidad genuina valenciana. Hay que tener en cuenta, según la ley, la realidad genuina valenciana, quiere decir la realidad lingüística valenciana, obviamente. ¿Qué otra realidad tendría que ser? ¿Qué otras costumbres, qué otros hechos tendrían que ser valorados por los académicos? Luego hablaremos de los académicos, de la AVL. Así como la normativización consolidada a partir, agarrémonos ahora, a partir de las llamadas normas de Castellón. A partir de las normas de Castellón, el artículo 3 de la ley de creación de la VL, fíjense lo que está haciendo. Está diciendo que esa academia tiene que partir de una determinación normativa, lingüística, obviamente predeterminada. Lo está diciendo en el artículo 3 de la ley. Lo pone como norma obligatoria, jus cogens, de obligatorio cumplimiento para los académicos. Luego hablaré de ello. Luego continúa en el artículo 4, que también es interesante tener en cuenta. Dice, los principios y criterios que deben inspirar la actuación de la academia son los que se desprenden, y ahora agárrense todos de las sillas, por favor, que viene la curva. Son los que se desprenden del dictamen aprobado por el Consell Valencià de Cultura el 13 de julio de 1998 y que figura en el preámbulo de esta ley. Muy interesante leer la ley. A mí cuando me propuso José Vicente que le diera alguna idea sobre esta cuestión, sin pensar que yo iba a venir a hablar aquí, sino que simplemente le iba a dar una opinión jurídica, no sabía esto. Cuando lo he estudiado, lo he descubierto, aunque estaba a la vista de todos. Fíjense, un órgano de la Generalitat, el Consell Valencià de Cultura, le dice a otro que se supone que está en plano de igualdad lo que tiene que hacer. Y no solamente le dice lo que tiene que hacer, sino que hace un dictamen que sirve para crear la VL y además ese dictamen, como voy a señalar a continuación, se pone en el preámbulo de la ley y después se desarrolla en el texto articulado, en el artículo 3 y en el artículo 4. Fíjense qué manera de trabajar jurídicamente. Instituciones que se supone que son independientes, que cada uno tiene dentro del equilibrio estatutario, luego veremos, o dentro de la organización de la Generalitat una función diferente, uno manda sobre otro. Porque le dice nada más y nada menos en qué principios, en qué criterios lingüísticos evidentemente se tiene que inspirar y de qué manera tiene que trabajar. De manera que si no sigue las reglas del Consejo Valenciano de Cultura, está incumpliendo la ley. Esto es la primera vez que lo veo en un caso jurídico, que instituciones que se supone que son equivalentes, una se imponga sobre la otra. Pues esto lo hace la ley de creación de la AVL. Voy a citarles un poco el preámbulo de la ley, puesto que se ha mencionado el dictamen. El dictamen lo pidió les Corts, lo pidieron las Cortes Valencianas, es un dictamen de 13 de julio de 1998, la ley de Zaplana es del mismo año, pero de septiembre, la que firma el señor presidente de la Generalitat, el muy honorable presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana Hernández Toro, lo firma en septiembre del año 98. Y el dictamen, que es como si se hubiera pedido exproceso para elaborar esa ley, se emite el día 13 de julio de ese mismo año. Hay que tener en cuenta, por eso he dicho antes que las fechas son importantes, porque sirven para ver cómo se han elaborado las normas y con qué finalidad. Dice el preámbulo de la ley de creación de la AVL, reproduciendo completamente el dictamen del Consell Valencià de Cultura, que en cuanto al uso popular, no parece que asistamos a ningún tipo de recuperación y seguimos en una situación de desafección lingüística con un empobrecimiento y una castellanización del habla cotidiana francamente alarmantes. Dijo en julio el Consell Valencià de Cultura y dice la ley de creación de la VL 2 meses después. Esta es una ley para modificar el habla de los ciudadanos.
No podemos consentir que los ciudadanos hablen lo que quieran. Nosotros les decimos lo que tienen que hablar. Este empobrecimiento del habla, esta forma que tienen de hablar que no nos gusta, hay que hacer algo para cambiar a los valencianos su forma de hablar. Esto se llama ingeniería lingüística. Esto se llama imponer la lengua al pueblo. Y esto lo hizo un gobierno del Partido Popular. Evidentemente, con la connivencia de los otros que ya también querían eso y que por su propia filosofía creen en la filosofía, quería decir, en la ingeniería lingüística y en la ingeniería social y en todas las ingenierías de manipulación del pueblo y el teledirigismo del pueblo. Esto se llama teledirigismo lingüístico. A los valencianos había que hacerles hablar de la manera que ellos consideraban, con su supremacismo lingüístico, que debían hablar los valencianos. Y por eso se crea la ley de la AVL, y para eso se crea la AVL. Y esto se hace por los tres partidos que en aquel momento, en los Corts Valencianes, y que después nadie impidió que eso se mantuviera, que gobernaban y que dirigían los destinos de la Comunidad Valenciana en el año 1998. Dejo ahí el dato. Y luego dice también el preámbulo de la ley, dice: en el año 1932 se firmaron las normas ortográficas llamadas de Castellón. Diciendo, a esto es lo importante. Ahí es donde hay que agarrarse. Por tanto, la ley de creación de la OVL hace, desde mi punto de vista, algo que no es muy típico que se haga en las leyes, que es decirles a unos académicos que se supone que van a ser designados para llevar a cabo ellos la función por su formación científico-lingüística, técnica, una función de posible, en su caso dice, normativización del valenciano, y en realidad no les dejan que lo hagan ellos. Ya les dicen cómo tienen que hacerlo, de acuerdo con las bases de 32 llamadas de Castellón. Por tanto, fíjense, los académicos podrán ser muy catalanistas, pero es que aunque fueran muy valencianistas, para no incumplir la ley tendrían que hacerse catalanistas, porque lo dice la propia ley y porque el confeso Sánchez Warner dice que las normas del 32 son catalán. Por tanto, si las normas del 32 son catalán, la ley de la creación de la AVL impone a los académicos que tienen que aplicar las normas del 32, las bases del 32, lo que están diciendo es que lo que tienen que normativizar para el pueblo valenciano es el catalán. Así de sencillo. Pero lo dice por ley. Y por una ley, repito, aprobada por las Cortes Valencianas cuando estaba gobernando el Partido Popular en nuestra tierra. Hay que referirse, ya que estamos en este dictamen jurídico, a otras cuestiones. Hay que referirse a la Ley 12/1985 de 30 de octubre del Consell Valencià de Cultura. Yo lo he cogido tal y como venía del BOE, del Consell Valencià de Cultura, que es quien, como acabo de decir, hace el dictamen que sirve para después crear la AVL. Dice el artículo 3, el Consejo Valenciano de Cultura es la institución consultiva y asesora de las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana en aquellas materias específicas que afectan a la cultura valenciana. Velará por la defensa y promoción de los valores lingüísticos y culturales valencianos de acuerdo con lo que dispone la presente ley. Esta es la función que la ley da al Consell Valencià de Cultura. Como se puede comprobar, en ningún sitio dice en esa ley que tenga una función normativa de la lengua. No lo dice la ley. Pero se autoatribuyeron y luego las Cortes Valencianas se lo ratificaron, la función de normativizar el valenciano. No solamente de normativizarlo, de decir cómo los académicos de la UVL tenían que normativizar la lengua valenciana. Poner la ortografía, poner el léxico, poner todo lo que tenía que ver, la gramática de la lengua valenciana. Sin embargo, están incumpliendo su propia ley,
porque en ninguna parte se dice que ellos tienen que normativizar la lengua valenciana. Ellos asesoran en aspectos lingüísticos, culturales, valencianos, pero en ningún sitio se dice que ellos tienen función normativa, y no solo normativa, supranormativa, porque son los normadores de los normadores, lo más de lo más. Pues se lo autoatribuyó el Consell Valencià de Cultura, y luego las Cortes Valencianas y el Govern de la Generalitat de aquel momento se lo ratificó. Por tanto, estamos todavía en la situación preestatutaria del año 2006, y el Consell Valencià de Cultura existía, pero la VL solo tenía rango de ley. Y en aquella oportunidad que se tuvo y se aprovechó de la manera que se hizo de modificar el estatuto en el año 2006 por la ley orgánica correspondiente, es cuando se introduce como institución de la Generalitat a la VL. Y de esta manera se hace algo que tiene una trascendencia jurídica importante. Y es que, claro, al ser una de las instituciones de la Generalitat, la modificación de la ley de la AVL necesita de 3/5 de la Cámara de los Valencianos, de las Cortes Valencianas. Con lo cual, lo que se hace es, con la modificación del estatuto del señor Camps, lo que se hace es blindar la invariabilidad de la AVL, porque ahora es francamente difícil conseguir una mayoría de 3/5 de les Corts para poder modificar la ley de la AVL. ¿Esto fue simplemente torpeza? ¿Se podía haber hecho de otra manera? Pregunto yo. Pero el caso es que es así, porque era una ley que era ordinaria, no formaba parte de las instituciones de la Generalitat, y como hemos visto antes, según el artículo 23, para la modificación de cualquiera de estas leyes que se refieren a estas instituciones, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, la Academia Valenciana de la Lengua, hace falta una mayoría súper cualificada. No mayoría absoluta, no. Súper absoluta. De manera que, si hubiera llegado en aquel momento, hubieran pensado, no sea que en algún momento el PP y Vox tengan mayoría en las Cortes Valencianas y quieran modificar la ley de la VL. No vamos a consentir que eso suceda dentro de no sé cuántos años, como ahora, un viaje al futuro. Ya hay que hacer un viaje al futuro y hay que evitar que la ley de la VL se pueda modificar. Por tanto, nos encontramos con esta situación. Este es, digamos, la parte central del dictamen. Hemos visto los hechos. El señor Sánchez Warner confiesa y hace prueba plena, dice, las bases del 32 son catalán, porque están inspiradas directamente en el Instituto de Estudios Catalán. Luego vemos qué es lo que dice el estatuto, hemos visto lo que dice la ley d'ús i ensenyament del valencià, hemos visto la ley de creación del VL, tenemos el régimen jurídico aplicable. Y ahora, como en todo dictamen, hay que hacer las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que yo venía a decir aquí? Una ya la han anticipado al principio para que los que tenían prisa se pudieran marchar, pero ahora las voy a desarrollar un poco. Pues miren, yo creo que la ley de la VL, como ya voy dejando entrever, es una barbaridad jurídica. Y tiene, desde mi punto de vista, varios defectos. Uno es una posible vulneración de facto del principio de jerarquía normativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si el Estatuto de Autonomía dice que la lengua de los valencianos es el valenciano, ¿por qué la ley de la VL dice que la lengua de los valencianos que tienen que normativizar los académicos es el catalán? Si el Estatuto de Autonomía está por encima de la ley de la creación de la VL, porque la ley de creación de la VL es ley ordinaria y el estatuto es parte del bloque de constitucionalidad y es una ley orgánica, y además se supone que el estatuto está por encima de las otras leyes, aunque hubieran sido elaboradas o promulgadas con anterioridad, porque aunque una ley ha sido promulgada antes, si hay un estatuto que es norma de rango superior,
tiene que subordinarse, no puede contradecir, dice el artículo 1 del Código Civil. Las normas lo contradecirán las de rango superior. La ley de creación de la UVL es inferior al Estatuto de Autonomía. Sí, el Estatuto de Autonomía habla de la lengua valenciana y para ello he incidido varias veces sobre ello, porque la ley de creación de la UVL de facto lo que está es diciendo que los académicos normativicen la lengua catalana para el uso de los valencianos, especialmente de las administraciones públicas. Por tanto, desde mi punto de vista, podría haber una vulneración del principio de jerarquía normativa. Otro defecto. Podría haber una invasión de facto por parte de la ley de creación de la UVL de la materia reservada a ley orgánica. Porque si son los estatutos de autonomía, leyes orgánicas, los encargados de regular las lenguas oficiales, cooficiales de las comunidades autónomas, lo que está sucediendo es que, de facto, la ley de creación de la UVL está regulando una materia que le correspondería regular o corresponde regular el Estatuto de Autonomía. Por tanto, está invadiendo una materia que es propia de ley orgánica sin serlo, porque está de facto determinando la lengua propia de los valencianos diciendo que es el catalán, aunque no lo dice con la palabra. Por eso estoy diciendo de facto, no estoy diciendo formalmente. Son vulneraciones de facto, pero al final las vulneraciones de facto llevan a que realmente lo que se aplique es lo que se está aplicando. Porque, aunque muchos de aquí seamos juristas, que las palabras no nos engañen. Es decir, si formalmente estamos utilizando la palabra valenciano, pero lo que la UVL está haciendo es normativizar el catalán para que se utilice por los poderes públicos y por los ciudadanos y también en los centros de enseñanza, pues al final lo que estamos haciendo es que la lengua oficial está siendo el catalán. Y eso no es lo que dice el Estatuto de Autonomía. Y si encima es el Estatuto de Autonomía el competente para decir cuáles son las normas cooficiales, lo que no puede hacer la ley de creación de la UVL es determinar cuál es la lengua oficial de la Comunidad Valenciana. Pero además me parece que hay otra aberración dentro de esta ley, que ya la he insinuado antes. Es el primer caso que conozco en donde por ley se impone el criterio científico que tiene que utilizar un organismo técnico-científico. Es como si por ley de las Cortes Españolas, aquí tenemos algunos diputados, se dijera a la Real Academia Española cómo tiene que hacer el diccionario. ¿Alguien se imagina una ley que el señor Sánchez sería capaz de hacer? ¿Alguien se imagina una ley de las Cortes Españolas aprobada en el Congreso de los Diputados donde diga cómo tiene que ser el diccionario de la Real Academia de la Lengua? ¿Qué palabras se tiene que utilizar? ¿De acuerdo a qué gramática? ¿A qué sistema normativo lingüístico? ¿A las normas del 32 o a las del 87 o a las del 25? ¿Lo dice en alguna parte alguna ley del Estado español? Pues no lo dice en ninguna, como es lógico, ni sucede en ningún país del mundo sensato. Sin embargo, aquí, en el derecho valenciano, pues una ley de creación del año 1998 le dice a los académicos cómo tienen que academizar, si es que vale la expresión, ¿no? Si venia verbo. Tiene que decir cómo tienen que actuar. Esto, claro, lo mismo como si fuera que por ley se le dijera al Centro de Investigaciones Científicas qué investigaciones tiene que hacer y cómo tiene que investigar. O a la Real Academia de Medicina cómo se tienen que orientar las investigaciones en medicina. Es exactamente lo mismo. Pues esto es, no sé si es legal o es ilegal o no sé lo que es, pero jurídicamente es una aberración. Que por ley se diga cómo tienen que actuar los académicos. Como el otro día comentando con Ignacio, que lo tengo aquí, decía, y también vulnera la libertad de cátedra. Posiblemente también. Porque la Constitución española, en el artículo 20, habla de la libertad de cátedra y entendida en un sentido amplio no solo tiene que ver con la función de los profesores universitarios, lo que tenemos o no podemos decir en nuestras aulas y cómo tiene que ser nuestra investigación, también tiene que ver con la función académica de quienes realizan funciones intelectuales que tiene que ser de acuerdo con su propia libertad. Lo menos que se podría pensar es
o que se debería conceder por parte de la ley de creación de la AVL es darles libertad a los académicos para que decidan la normativa valenciana, al menos que se les dé la libertad. Pero se les niega, porque como hemos visto, tienen que aplicar sí o sí las bases del 32. Y si salen de las bases del 32, es que están incumpliendo la ley de creación de la AVL. No voy a entrar en la forma en que se nombraron los académicos. Esto de que se les nombre para 15 años. Esto que una vez se les nombra ya son ellos los que se autoeligen por cooptación entre ellos. Venga, Dios sí que lo vea. Es una auténtica barbaridad. Es decir, les ponen, eso sí, le dicen, os dejamos que vosotros crezcáis y autorreproduzcáis. Pero eso sí, sin iros de las normas del 32. Es una ley que, bueno, no sé a quién le pidieron que hiciera el texto base. No sé, Carlos, a quién le pudieron decir. No, a ti no te miro porque tú no creo que tuvieras que ver con esto. Pero es que no sé a quién le pudieron pedir el primer documento para elaborar esto. ¿O es que vino de Cataluña? ¿O es que vino de otra parte? No lo sé, no lo sé. Bueno, ya voy ya terminando, porque es interesante que después podamos hablar entre todos. Pero bueno, yo voy a citar una frase de alguien poco sospechoso de conservadurismo, aunque militó en la falange, como en aquellos tiempos todos eran falangistas, que era el profesor López Aranguren, que dijo: las palabras son las cosas. Las palabras son las cosas. Si tú transformas las palabras, transformas las cosas. Con las palabras cambia la sociedad. Orwell, en 1984, también habla de la neolingua, de la neolengua, cómo algunos regímenes podían o pueden intentar transformar la sociedad a través de la lengua. Y voy a citar dos obras, que a lo mejor a algunos les sorprenderán. Una es de un señor que se llama Joseph Stalin, que se titula Acerca del marxismo en la lingüística. Pocos saben que Stalin era lingüista. Y además era codiscípulo de uno de los grandes lingüistas soviéticos que se llamaba Valentín Volosinov, que tiene también otro libro muy parecido que se titula El marxismo y la filosofía del lenguaje. Quienes hayan tenido la oportunidad de hojear o leer estos libros verán que la filosofía marxista tiene mucho que ver con la lengua. Porque, como decía el propio profesor López Aranguren, el marxismo es mucho más que una filosofía, porque es una filosofía de la praxis. Así como antes de Marx todos los sistemas filosóficos lo que trataban era de buscar una explicación del mundo, cuando llegó Marx dio un paso más allá y lo que hizo fue crear un sistema filosófico que fuera el que cambiara el mundo, no que lo explicara, que era lo que hacían los filósofos hasta ese momento, que era explicar, buscar la verdad y tratar de dar una explicación de lo que era el mundo. Marx tenía una finalidad más allá de eso, y Engels, y de ahí nació el comunismo, obviamente, con un afán revolucionario, con un afán de praxis. De manera que la lingüística moderna está muy basada, por diversos cauces, en el marxismo filológico. Y yo me pregunto si es posible que la ley de la UVL, la ley de la creación de la UVL, sea también marxismo lingüístico, porque lo que se pretende mediante esa ley es transformar la sociedad, hacer que los ciudadanos que estaban hablando de una manera comenzasen a hablar de otra y cambiar las estructuras a través de la lengua. Por tanto, yo creo que la ley de creación de la UVL es un ejemplo manifiesto de ingeniería lingüística marxista, lo que pasa que aplicada por unos tontos útiles que no sabían lo que estaban haciendo.
No había acabado, pero da igual. Cedo ya la palabra al público si el presidente lo tiene a conveniente. Si algú vol fer alguna pregunta, calça la mà, per favor. El micro, Moni, per favor. A veu alçar, podries? Vale, ¿se me escucha bien? Sí. Que te lo peso para gustarme. En primer lugar, Juanma, felicitarte por esta grandísima exposición, que además se merece que la vayamos cortando minuto a minuto y la vayamos poniendo en las redes para que se vaya digiriendo como se merece. Eso en primer lugar. Gracias. En segundo lugar, es una duda que tengo sobre la legalidad de la ley de creación de la UBL por una razón. Porque si la Constitución en su artículo 3 dice que los españoles tenemos el deber de conocer el idioma español y el derecho a usarlo, desde el momento en que la Constitución, hablaba del rango jerárquico, te da el derecho de utilizar el castellano, ¿en qué momento la UBL prohíbe a los niños que hablen en castellano y les obliga a estudiar y hablar en valenciano? Bueno, la ley de la UBL o de creación de la UBL no dice que se tenga que imponer, perdón, no dice que se tenga que imponer la lengua valenciana o catalana, porque además el Estatuto de Autonomía dice que no, lo he repetido también en la Ley de Ús y Enseñament del Valencià, que no se puede discriminar a nadie por razón de la lengua. Por tanto, la UBL no puede imponer, no debe imponer, es ilegal. Vale, entonces, lo que están incumpliendo la Constitución son los profesores que obligan a los alumnos a estudiar en catalán. Evidentemente, como en Cataluña sucede. Y lo hace, no hacen los profesores, lo hace también un gobierno entero. Y la última pregunta, ¿por qué nadie ha puesto una denuncia de inconstitucionalidad a todo esto? Pues porque en aquel momento la ley la había hecho el PP con la anuencia del Partido Socialista y del Compromís de aquel momento, que no sé cómo se llamaba, ¿y quién iba a hacerlo? El Bloc. El Bloc, pues eso. Pero ya no se puede poner el recurso de inconstitucionalidad. Lo que me faltaba era el final sobre eso, que es que poca solución nos queda. Pues nos queda la cuestión de inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad es una posibilidad que se produce cuando, ante un acto que puede vulnerar la Constitución y que se hace en aplicación de una ley que podría ser inconstitucional, lo que se puede hacer es interponer, bien de oficio por el juez o del tribunal correspondiente o instancia de parte, pero haciéndolo el juez o tribunal correspondiente, y presentar la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que se manifieste. Es la única pequeña puerta que nos queda para que eso suceda. Pero evidentemente lo que ha habido es una connivencia por parte de los que tenían que haber planteado el recurso de inconstitucionalidad en su momento y no se hizo, como es obvio. Pero es que estaban todos interesados en que la ley no se derogara, sino para qué la habían sacado. ¿Y si cambian los miembros del Consejo? Por favor, per orden, por favor. Así me había una pregunta en la primera fila, señor. Bueno, no es Una aclaración. Son dos observaciones sobre dos aspectos que creo que complementarían lo que ha estado diciendo el profesor Bárcenas. Por una parte, has hablado, Juanma, de que la ley condiciona las facultades normativas que tienen los miembros de la Academia Valenciana de Cultura, que eso contradice el principio de libertad de cátedra y algunas otras cosas más. Yo elevaría la apuesta. Lo sorprendente, lo que debería de sorprendernos, pero me da la sensación de que a estas alturas ya no nos sorprende, es que la Academia Valenciana de la Lengua tenga la condición de ente normativo. En la Constitución Española no hay un solo artículo dedicado a la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua tiene prestigio, tiene autoridad, pero carece de poder. Ese poder que sí que se le da a la Academia Valenciana de la Lengua. La Academia Valenciana de la Lengua es un órgano normativo, El micro, es decir, Moni, per favor, para fer les impone preguntes. criterios lingüísticos a las El micro, para fer les preguntes. del que carece la Real Academia de la Lengua, que tiene toda la autoridad del mundo, pero que no puede llamar a capítulo, pongamos por caso, a una ministra por utilizar el lenguaje inclusivo que la Academia de la Lengua ha considerado incompatible con nuestras reglas lingüísticas. Una ministra puede hablar de ellos, ellas y ellas, y la Academia no le puede llamar la atención. Un conseller puede decir vosotros, y la Academia Valenciana de la Lengua sí que le puede llamar a capítulo. Más curioso todavía, estaba intentando comprobarlo ahora y no me ha dado tiempo de comprobarlo del todo, así que me podría equivocar, pero creo que no.
En el Estatuto de Cataluña no hay una mención idéntica a la que existe en el Estatuto Valenciano a la Academia Valenciana de la Lengua referente al Instituto de Estudios Catalans. Cuando se enumeran las otras instituciones de la Generalitat de Cataluña, no se menciona al Instituto de Estudios Catalans. Los catalanes no tienen un ente normativo que emita normas lingüísticas jurídicamente vinculantes como lo tenemos los valencianos. Dicho en otros términos, a los españoles no hacía falta atarnos corto con el castellano. A los catalanes no hacía falta atarles corto con el catalán. A los valencianos sí que hacía falta atarnos corto con el valenciano y para eso existe la Academia Valenciana. Primera precisión. Y segunda precisión, es el concepto de lengua propia, que refleja el Estatuto de Autonomía en el artículo 6. En primer lugar, el concepto de lengua propia es un concepto ajeno a la Constitución. La Constitución no dice en ningún caso en el artículo 3 que el castellano sea la lengua propia de España, ni dice que las comunidades autónomas puedan tener lenguas propias. El artículo 3 establece la oficialidad del castellano y prevé la oficialidad o la cooficialidad de las lenguas de las comunidades autónomas allí donde se hable. ¿Por qué? Porque es una norma jurídica y lo que las normas jurídicas hacen es eso. El concepto de oficial es un concepto jurídico, es decir, susceptible de hablarse y de poder exigir respuesta por parte de la administración en esa lengua. El concepto de lengua propia es un concepto ajurídico, que denota una realidad, no sé si sociológica o histórica. Vamos a esa cuestión. ¿Por qué dice el Estatuto de Autonomía Valenciana en el artículo 6 que el valenciano es la lengua propia de la Comunidad Valenciana? ¿Por qué? Si es por una cuestión sociológica, que la sentimos como propia, tendría que declarar como propias tanto el castellano como el valenciano. Hay valencianos que sienten como propio el valenciano y hay valencianos que sienten como propio el castellano. Porque han nacido en Requena o porque se han criado en Valencia, en castellano. No, solamente hay un motivo por el cual el valenciano es la lengua propia de la Comunidad Valenciana. Y es porque es una lengua originada en este territorio, autóctona, propia, crecida y nacida y crecida en este territorio. Dicho en otras palabras, es imposible afirmar al mismo tiempo que el valenciano es la lengua propia de la Comunidad Valenciana y que el valenciano es una variedad del catalán. Porque si el valenciano es una variedad del catalán, ha sido traído de otras latitudes. Igual que el castellano, uno vino del norte y otro vino del oeste. Solamente es posible afirmar el carácter propio de la lengua valenciana subrayando su carácter autóctono y por lo tanto independiente del catalán. No es posible decir al mismo tiempo que el valenciano es la lengua propia de la Comunidad Valenciana y decir que el valenciano está emparentado con el catalán. Y el Estatuto de Autonomía dice que es valenciano y dice que es no. Y eso son dos afirmaciones de su carácter. La primera fila así. ¿Algún mes por ahí? Quan vulguis, sí. Ah, vale. Yo lo que quería es darte las gracias después del speech. Después del speech de los expertos, yo soy una ignorante en leyes, permíteme que... ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo hablo así. Parece ser que has comentado que hay 3 lagunas, ¿no? Con lo cual equiparas el Consell con la UVL como institución. Bueno, primero de todo agradecerte que ya se tome esto en serio, porque nosotros, por ejemplo, desde nuestra asociación, que está avalada por la RAC, por la Real Academia, a FERIF, luchamos mucho en las aulas y llevamos como años dando tumbos por ahí para ver si alguien, de tantos valencianistas que hay, ¿sabes?, abogados, altruistamente o no, se atreva a un contencioso administrativo contra la UVL o simplemente a denunciar lo que pasa en los libros de texto contra el adoctrinamiento la tergiversación histórica y todo esto. Con lo cual, si ahora, por ejemplo, ya pasando a los primeros, si ahora, por ejemplo, en la vicepresidencia de la Generalitat tiene la obligación de cambiar los miembros del Consell y, partiendo de la base que tú has dicho, que son instituciones que están a la par, en cuanto a potestad, ¿no se puede revertir de alguna manera esto? O por lo menos cooficializar las normas de la Real Academia de Cultura Valenciana.
Y gracias. Sí. Contestaré una por una de las preguntas. Me gustaría mucho que pudiera suceder eso, pero el problema es que para modificar la ley de creación de la UVL hacen falta 3/5 de las Cortes Valencianas. Por tanto, no es el Consell en este momento el que puede cambiar la normatividad de la AVL, porque es su propia ley de creación la que lo regula. Por tanto, no es posible que el Consell pueda cambiar. Que no tiene más remedio que someterse a los dictados de la UVL, claro, porque lo dice la ley. Otra cosa, y yo lo dejo caer encima de la mesa, lo dejo caer, y es que si es verdad que Sanchis Guarner confesó que las normas del 32 son catalán, se está incumpliendo el Estatuto de Autonomía. Por tanto, ¿por qué tenemos que cumplir una norma que es antiestatutaria? Pero eso ya lo dejo a consideración de cada uno de los aplicantes de la ley. No entremos, per favor, no entrem en un debat. Ara estava demanant la paraula per així, així. Sí, más preguntas. N'hi ha un torn per així i un torn per allà darrere i ja tenim que parar, per favor. Enhorabuena por la charla, la verdad es que nos ha aclarado muchísimas cosas, ¿vale, Juanma? Pero yo quería incidir en una cosa muy importante. Hubo un escritor valenciano que dijo que el Partido Popular tenía que pedir perdón en cada uno de los pueblos de la Comunidad Valenciana por lo que había hecho. Porque es que lo que ha hecho es sumamente grave, sobre todo Camps cometer un estatuto porque impide que la ABL, ya se ha dicho bien, pueda ser derogada. Pero yo me gustaría, y eso fue el pasado, estamos hablando de hace 20 y tantos años, hemos luchado mucha gente contra eso, pero yo creo que ahora mismo lo que nos gustaría es hablar del presente y del futuro, y el presente y el futuro incide, porque ahora mismo la única conclusión es que la forma de quitarle poder a la ABL es quitarle dinero, es la única manera. Entonces yo me gustaría preguntar desde las instituciones, ¿cómo veis al Partido Popular? Porque yo creo que le tiene cero propósito de enmienda ahora mismo al Partido Popular en las instituciones valencianas. Y entonces, vosotros que estáis gobernando en muchos casos, que lo veis y tal, me gustaría preguntaros ¿cómo veis al Partido Popular, el Ayuntamiento de Valencia en tu caso, en ese sentido, si tiene algún tipo de propósito de enmienda del error que cometió hace 20 y tantos años con la aprobación de la ABL para la investidura de Aznar, no nos olvidemos que fue un pacto de González. Per favor, les preguntes que siguen preguntes, no que siguen conferències, per favor. No, que estoy preguntando si tiene algún propósito de concretes. Yo creo que cada uno tiene que responder con sus actos y con sus palabras. Y yo no veo ningún gesto por parte del Partido Popular en ninguna de las instituciones, ni menos del propio Partido Popular, que vaya en contra de lo que estamos diciendo, o en contra de lo que se ha establecido en la ley de creación de la UVL. Más preguntas. Más preguntas, ni había una per ahí. Al fondo había una pregunta, sí. Juanma, una cosa han dicho bien clara sobre los académicos. Ayer o antes de ayer han puesto a otro, que es la presidenta de las escuelas valencianas. No, creo que estabas enterado, ¿no? La verdad es que no estoy seguro de esa información. Dentro de mi ignorancia. Vale, está claro que se necesitan 3/4 para lo de la academia. 3/5. Pero una cosa, ¿y lo de la Academia Cultural Valenciana? Ahí se podría hacer algo. Ahí podríais poder vosotros meter gente ahí. Pero no tendría nunca la función normativa que la ley le atribuye a la AVL por la ley que hemos comentado del año 1998. ¿Es así? Ahí tampoco se podría. Le podemos reconocer la autoridad moral, le podemos reconocer la capacidad lingüística, pero no le podemos establecer por ley, salvo que se modifique la ley de creación de la AVL, el poder normativo. Otra cuestión es, y lo dejo también para un debate de otro día que no de hoy, es si de verdad las academias deberían tener función normativa o si, como la Real Academia Española, no tenerlo. Solamente se establece. ¿Sí? Per favor, en un poc d'ordre. Sí. Sí. Bueno, moltes gràcies per el que avui ens has explicat a nivell jurídic de la Real Academia de Cultura Valenciana, de la ABL, ¿vale? Pero yo, después de haber escoltat todo lo que he escoltat, jurídicamente, lo digo en castellano, da igual. me expreso mejor en valenciano. En valenciano. Jurídicamente parece ser que la Academia no tiene fisuras jurídicas, o sea, no hay por dónde desmontarlas. Durante mucho tiempo,
En esta comunidad valenciana, en el Reino de Valencia, como a mí me gusta llamar más, muchísimo dinero ha estado viniendo de Cataluña para financiar editoriales que escriben y además lo dicen claramente en catalán. Yo me alegré muchísimo, muchísimo, cuando sabiendo cómo pensáis en Vox y cuando muchos de nosotros pudimos votar a Vox o votamos a Vox pensando en ese valencianismo, vi una noticia hace pocas semanas que el nuevo conseller de Cultura, don Vicente Barrera, había hecho unas declaraciones en las cuales la Asociación de Editors del País Valencià, que en sus propios estatutos no niegan en lo que escriben, que es en lengua catalana, no hay equivocación, se les iba a seguir dando dinero. Lo que quiero decir claramente es que si queremos acabar con la lacra del catalanismo, solamente hay una solución. Y esa solución se llama decisión política y voluntad política. Yo no espero nada de don Carlos Mazón. El señor Carlos Mazón fue director general del INAH preguntes, no conferencias. De Joaquín que termine el argumento y ya no digo nada más. Este señor retiró todos los rótulos y escritos para la gente joven que tenía de 15 a 20 y tantos años, que es sobre lo que actuaba el IVA, y lo puso en las normas y en las bases del 32, las normas catalanas. ¿Qué queremos? Si vosotros, que estáis ya ahora en las instituciones, ahora ya no tenemos que esperar al Espíritu Santo, no lo hacéis, no lo hará nadie. Yo espero que tengáis la suficiente decisión política. Muchas gracias. Anem a veure. Se té que fer preguntes concretes, no discursos, per favor. N'hi ha moltes persones que han demanat la paraula, entonces un poquet de respecte, perquè si no va ser impossible. Ara n'hi ha de demanar 1, 2, 3 i 4 paraules, 5 paraules, i ho dicem així, però feu una pregunta concreta al conferenciant, per favor. Gràcies. El valencià també se parla en la regió de Múrcia, en el Carxe. Quin marc legal té aquí i si seria possible oficialitzar les normes del Puig en Múrcia? Ja sé que sona un poc, però és que donat l'homogenitat de les nostres accions, igual podria ser decir algo per lo menos para conseguir un codi o algo, pero ¿sería posible? La capacidad normativa de la UVL por la ley no llega a Murcia. Tendría que ser por una ley de la Comunidad de Murcia que lo estableciera. No hace falta que diga más y así hay más preguntas. Hola, buenas tardes. ¿No tiene inconveniente para valencià? No, per favor, així se parla valencià. A mi que tu parles en castellà, jo no tinc tampoc inconveniente parlar en castellà. Parle com vulgui. Vaig a ser molt curt. Anem a veure, vaig a aclarir. En el Rat Penat se parla en llibertat en valencià o en castellà. I és valencià o castellà en llibertat. El català és el que imposen. O el contra del español es lo que imposen. Nosotros no. ¿Está claro? Entonces ya está claro, para siempre. Vale. Si se donen compte, jo porto així el Rat Penat. Jo soc alumne d'aquesta institució. Vull fer dues consideracions molt curtetes al conferenciant que jo ha vingut tard i no m'ha enterat i ara m'ha donat compte que és vostè de Vox. No tinc ningú inconvenient. Yo soy votante del PP, ¿vale? No todos somos perfectos. Tinc dos cosetes molt curtes. Jo m'he enterat esta setmana i durant aquestes setmanes anteriors que, per exemple, la primera, que el senyor Mazón, que a mi m'ha defraudat molt, el senyor m'ha defraudat molt, diu que estava parlant de fer un discurs en el valencià normalitzat. A mi això m'ha dolgut molt. Per favor, no valoracions, preguntes concretes. És que si no és impossible. No. I a més és que no se sent bé. Entonces... Que termine. Termine, por favor. Vale. I la segona, vull saber el que opina vostè d'això, com a membre de la Generalitat o de l'Ajuntament. I la segona és que
s'ha aprovat per part del govern, de Pedro Sánchez, per a el que vol fer ell, que les llengües cooficials. Però només que se parla del català, del gallec i del basc. Què van a fer vostès per a que també se parli del valencià? En les escoles. Ja està, vale, molt bé. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se oye? Sí, ahora sí. Vale. Yo creo que el que estemos aquí lo dice todo. Y no digo más. Hola, muy buenas. Pues una pregunta rápida y a nivel jurídico, que es de lo que trata, que aparte es un aspecto interesante que tratarlo desde este tema. En principio, la Academia Valenciana de la Lengua, ¿vale?, ahora tiene rango estatutario y se necesitan 3 quintos para su modificación, lo cual parece que se blinda. Pero la ley del 98 que usted ha comentado es una ley ordinaria, que es la que crea y la que da el contenido a la Academia Valenciana de la Lengua. Por lo tanto, al ser una ley ordinaria, no precisa de esos 3 quintos para ser modificada, sino simplemente con una mayoría simple o una mayoría absoluta, en este caso. ¿Por qué no la iniciativa va por ahí para cambiar la norma jurídica de creación de la UVL, que le obligaría a, vale que puede ser una aberración, como usted muy bien ha dicho, que obligue a aplicar una norma a los propios académicos, pero ya que la aplica, mientras no arreglemos esto, al menos que aplique una norma que les obligue, solo con una mayoría, se podría llamar eso, entiendo, mayoría simple. Mire, si estuviera... Me he planteado esa cuestión. Per favor, un moment que conteste. Sí. Si quieren agrupamos preguntas y a lo mejor acabamos antes también, ¿eh? Lo que pasa que no sé si yo recordaré todas. Yo voy a contestarle a la pregunta que se acaba de hacer. Me lo he planteado porque efectivamente en el año 98 era una ley ordinaria. En el año 98 era una ley ordinaria. Me has dejado sin voz. Luego dicen que no hay censura. En el año 98 la ley de creación de la UVL era una ley puramente ordinaria. Y sigue siendo una ley ordinaria porque no tiene rango de ley orgánica. Lo que pasa que cuando en el año 2006 el señor Camps modifica el estatuto, crea esta figura como una de las instituciones que forman parte de la Generalitat Valenciana y dice en el artículo 20.3 que para su modificación se exige una mayoría cualificada de 3 quintos. Es decir, que ha sido la norma posterior con rango de ley orgánica, Estatuto de Autonomía, la que ha establecido la mayoría que se requiere para su modificación. Por tanto, ya no se puede hacer. Por eso en el año 2006, y perdonen la expresión, la terminaron de cagar. Està dient que estic content de veure a molta gent que acostuma a vindre així a l'Horrat Penat, és una bona costum. Però també estic content perquè veig a molta gent que no havia vingut mai així a esta Santa Casa i que, clar, és bonico i que intentem reformar aquestes coses que estan malament. Però per damunt de la política, i com tot és que així no podem arribar, no arribarem, sí, tot pot arribar a millorar la situació actual. Per què? Perquè si s'acosta la llengua valenciana, si ve a l'Horrat Penat, si s'eleva el seu nivell de valencià, si el parla sense vergonya, jo crec que també és un camí que, deixant totes les altres coses que s'estan aprenent molt bé, en aquest camí sí que podríem avançar tots. I jo és el que vos preguem esta nit, que avanceu i que crescau més en la vostra valencianitat des de la llengua valenciana, perquè és imprescindible. És imprescindible. Molt bé. Per favor, la pregunta. Fer de manco a qui parla en castellà, en absolut. Això és el que m'agradaria no preguntar, sinó exhortar. Molt bé. Última y penúltima, ¿no? Acabamos aquí, así. Bona nit. Enrique, no.
Mon pare era professor de valencià per l'Honorat Benat, discípul de mossèn Sorriba i Gramache. Ara jo voldria saber, en tota aquesta moguda, perquè sí veig que s'ha parlat molt en castellà, però que en valencià s'ha de fer el valencià, suposadament. Quin valencià tenim que defendre i com tenim que defendre-lo? Això és una pregunta. Vale, molt bé. ¿Le quieres contestar tú? Bueno, yo creo que... Sí, vamos. Jo crec que està claríssim que el valencià que defenem en l'Honorat Benat és el valencià genuí que parla el poble, en les normes del Puig, està claríssim, i després estan normativitzades per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Només n'hi ha que vindre així a saber-ho, perquè és el que se fa tots els dies. Només. Pregunta aquí, Anita. Amparo, tu. Però voleu que pregunte? Sí, pregunta. Bé, jo de dret no entenc res, vamos, lo que m'has explicat pues me parece fenomenal, però tu fija que estem parlant d'un idioma, d'una llengua que té que evolucionar, igual que evoluciona el castellà, però nosaltres ens tinguem que basar en unes normes que estan obsoletes completament. No estem parlant de que siguin ja catalanes, que ho són, sinó que a més estan obsoletes. En castellà no diguem aquesta, que no, ni aquesta, i ells segueixen dient aquesta i aquesta. Entonces, per què no podem entrar per ahí? És dir, per què no se pot buscar un resquici, tu que eres, saps de lleis, n'hi hauria algun resquici per el que podríem entrar a dir que estan no deixant-nos avançar en la llengua? Sería una manera de entrar. Es lo que hemos estado diciendo antes, que es una auténtica aberración que se diga lo que tienen que hacer los académicos. Y aparte, como usted está diciendo, las lenguas, lo dicen los filólogos, son vivas, son entes vivos y se van modificando con el tiempo. Y lo que hace la ley de creación de la UVL es una aberración jurídica porque, como usted dice, fija en el año 32 una normatividad que además viene de una parte exterior de la Comunidad Valenciana, que es Cataluña. Y eso no se puede entrar por ahí. Hay que modificar la ley cambiando los 3/5 necesarios, con los 3/5 necesarios la ley, es lo que tenemos. De totes formes, n'hi haurà més conferències en altres punts de vista i en altres temes, i entonces a lo millor parlem d'aquest tema, si vos pareix. Molt bé. Una pregunta práctica, aprovechando tu autorizada opinión. Teniendo en cuenta que la Academia Valenciana de la Lengua, cuando 7 de julio de 2020 firma con el Instituto de Estudios Catalans la unidad de la lengua catalana en Cataluña, Valencia y Baleares, con lo que infringe claramente la Constitución y el Estatuto, ¿cabría oponer la desobediencia civil ante una ley ilegítima? Yo pienso que las cosas que son inconstitucionales o ilegales no se deberían cumplir. ¿No se oye? Perdón. Venía a decir que las acciones ilegales y sobre todo las inconstitucionales no se deberían cumplir. No se deberían. Para eso está la ley, ¿no? Lo que pasa es que nos encontramos con el problema de que alguien lo tiene que declarar. Vale, ja acabem. Hola, bon vesprada, bon matí o bona nit, però no bona tarda. No. Primer que res, enhorabona per la teva conferència que ens has donat en tant detall jurídic. Pero yo tengo una pregunta, o sea que ya sé que tú eres más municipalista, digamos que autonomista, ¿no? Pero lo que me agradaría es que si durante una campaña que nosaltres a lo llarg de molts anys estem fent de que ens tornen la titularitat dels títols de valencià de l'Honorat Benat, no? Si això, concretament el Partit Popular, o sea, ha sigut
el s'antissenya de la seva campanya, no? O sigui, l'oficialitat la tornaria als títols de l'ordre penal, així com el reconeixement de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, bueno, és que van units. Si no n'hi ha reconeixement de la Real Acadèmia, tampoc se pot tornar els títols de l'ordre penal, no? Si, diguem, n'hi ha un observatori, diguem, de la llengua valenciana, no? Si hi ha una llei de senyes d'identitat que només plegar el partit del Botànic, bueno, el govern del Botànic se'l carregarem, dime, jo volia que m'explicares sobre com és possible, com serà possible que, concretament, el president Mazón, que tant ha dit que li anava a tornar la validesa dels títols a l'ordre penal, com ho va fer si jurídicament no pot? Perdón, ahora, sí. Pues lo que tiene que hacer es promulgar una norma que lo diga. Sí, siempre que no sea dando poder normativo, vulnerando la ley de creación de la UVL a la institución a la que le dé esa capacidad de establecer moralmente el funcionamiento de la lengua valenciana. Al menos moralmente. Aunque yo digo que el Estatuto de Autonomía habla de valenciano y la UVL regula catalán. La ley de creación de la UVL, ahí se puede uno agarrar. Lo que tenemos que hacer es conseguir que haya alguna institución jurídica que lo manifieste. Molt bé, no, acabem ja, per favor. Moltíssimes gràcies per... Ahora la salida tendré unas palabras con usted en el buen sentido de la expresión. Sí. Para que les Corts se reconega el valencià diferent del català del català, perquè la llei que diu les persones. Com aquí la junta y usted me ha contestado. Lo único que se puede hacer es presión política por parte de todos ustedes para que los diputados autonómicos cumplan el Estatuto de Autonomía. Molt bé. Bueno, per favor, moltíssimes gràcies per la magnífica conferència i per la teua generositat en esta nit, que has intentat respondre les preguntes de tota la gent que està així. Només dir-vos, moltíssimes gràcies per vindre a l'Horrat Penat, és la vostra casa, bona nit, bona gent.